Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Los ataques aéreos israelíes en represalia por la inesperada ofensiva de militantes de Hamas contra Israel durante el fin de semana alcanzaron edificios residenciales y escuelas en todo Gaza. Israel ha congelado cuentas de criptomonedas utilizadas para solicitar donaciones para el grupo militante palestino Hamas en las redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador contabilizó como 1,000 los mexicanos inscritos que desean regresar de Israel a nuestro país. Eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, como lo propone la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados, es un grave ataque a la independencia judicial. Mario Aburto Martínez, homicida confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, obtendrá su libertad a más tardar el 24 de marzo del 2024. La sección instructora de la Cámara de Diputados convocó a reunión extraordinaria para iniciar el proceso de desafuero del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona. En lo que va del año, han sido asesinados en México al menos 326 policías en el combate a la delincuencia. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 10 de octubre del 2023. Recuerde que transmitimos en vivo por el 1150 de AM y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a todos los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590-357300. También le doy un número de WhatsApp, el 5581-01-2861. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. Los ataques aéreos israelíes en represalia por la inesperada ofensiva de militantes de Hamas contra Israel durante el fin de semana alcanzaron edificios residenciales y escuelas en todo Gaza. Así lo declaró el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien advirtió que los cercos ilegales según el derecho internacional. Volker Turk también condenó los horribles asesinatos en masa perpetrados por miembros de grupos armados palestinos y afirmó que el secuestro de rehenes por parte de los militantes estaba prohibido por el derecho internacional. Los ataques aéreos de Israel, los peores en los 75 años de historia de su conflicto con los palestinos, también alcanzaron las instalaciones de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, según un comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que añadió que entre los muertos y heridos había personas civiles. Israel ha congelado cuentas de criptomonedas utilizadas para solicitar donaciones para el grupo militante palestino Hamas en las redes sociales, dijo la policía. Hamas lanzó el sábado ataques devastadores desde Gaza hacia Israel, en una de las escaladas más graves en el conflicto palestino-israelí en años. Según las sospechas, con el estallido de la guerra, la organización terrorista Hamas inició una campaña de recuperación de fondos en redes sociales, instando al público a depositar criptomonedas en sus cuentas, dice un comunicado de la policía. La unidad cibernética de la policía y el Ministerio de Defensa tomaron inmediatamente medidas para localizar y congelar las cuentas con la ayuda del intercambio de criptomonedas Binance, con el fin de desviar los fondos al Tesoro Estatal. El comunicado no proporcionó más detalles sobre cuántas cuentas fueron congeladas ni el valor
de las criptomonedas incautadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador contabilizó como 1,000 los mexicanos inscritos que desean regresar de Israel a nuestro país, luego de que el pasado sábado estalló un conflicto bélico entre el Estado judío contra el grupo islámico Hamás. El presidente también informó que ya aterrizó el primer avión militar que envió para traer a nuestro país a los mexicanos varados allá en Israel. Además, López Obrador se refirió a las críticas de la Embajada de Israel porque no condenó el ataque de Hamás contra pobladores de su país y dijo que el Estado judío tiene todo su derecho de criticar la postura de México ante el conflicto, pero reiteró que respeta a ese gobierno y muchísimo más a su pueblo, pero que él no quiere la guerra. Por ello, concluyó, respetamos mucho su postura de Israel, pero ojalá nos comprenda porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución. Se ha recogido todo lo que se ha venido diciendo para mantener la buena relación con todos los pueblos, puntualizó el presidente. Ayer lunes la Embajada de Israel en México criticó la postura del presidente López Obrador al no condenar el ataque armado de Hamás del sábado pasado, en el que cientos de israelíes fueron asesinados. Sobre el tema, escuchemos la nota completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que este martes, alrededor de las 2:30 de la tarde en horario de México, la Sedena, por medio de la red social X, informó del despegue del primer avión de Israel con mexicanos en los que se incluye el equipo de gimnasia rítmica de regreso a nuestro país. Durante la mañanera del día de hoy, el presidente López Obrador mencionó que ya son cerca de 1,000 connacionales que buscan la ayuda del gobierno mexicano para salir de Israel. Hay como 1,000 mexicanos inscritos para trasladarse a México y estamos buscando que lleguen y estamos también pendientes de las 2 personas desaparecidas. Eran 3, ya se encontró a 1. Estamos en eso. El segundo avión de la Sedena se encuentra en Turquía, donde aterrizó minutos después de las 10 de la mañana hora local y aterrizará en el transcurso de la tarde de hoy. Ambas aeronaves estiman rescatar a unos 300 mexicanos, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes se encuentran en comunicación con las autoridades de Israel para que brinden facilidades y se siguen acciones para la situación de los 2 mexicanos reportados como desaparecidos en Israel. Hasta el momento se sabe que el número de muertos en Gaza es de 830 y 900 en Israel, pero son cifras que siguen en aumento. Hasta aquí la información. Y mire, de última hora le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que serán 140 mexicanos los que salgan de Israel en un primer bloque, esto a través de una de las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a México. Vía redes sociales, Rocío Vázquez, directora de Protección Global de la Secretaría de Relaciones Exteriores, indicó que se está apoyando el esfuerzo de repatriación del gobierno mexicano para traer a casa a los connacionales desde Israel y Palestina con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. Apoyar en todo este esfuerzo que estamos haciendo varios funcionarios, varias dependencias del gobierno mexicano, embajada, Sedena, es una colaboración estrecha para poder apoyar a los mexicanos que se encuentran en un momento muy complicado en Israel y hacer todo lo posible para que se haga una evacuación segura, indicó la funcionaria, y agregó que este es el primer vuelo. En el primer vuelo van a salir 140 mexicanos. Tenemos otro en camino, dice, y vamos a seguir apoyando hasta que podamos sacar a todos los mexicanos que requieren apoyo de fuera de ese conflicto. En otros temas, mire, le doy a conocer que la nueva sentencia condenatoria contra Mario Aburto Martínez, homicida confeso del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, será emitida en un plazo no mayor de 15 días hábiles, con lo cual
obtendrá su libertad a más tardar el próximo 24 de marzo del 2024, después de casi 30 años de prisión. La semana pasada, el primer tribunal colegiado en materia penal del Estado de México declaró inválida la sentencia en contra de Mario Aburto Martínez al considerar que el delito por el que se le encarceló fue condenado con el Código Penal Federal y no con el Código Local de Baja California, entidad en la que asesinó al abanderado priista. De esta manera ordenó al primer tribunal colegiado de apelación mexiquense que revocara la sentencia original y emitiera una nueva, tomando en cuenta la legislación baja californiana que estaba vigente en 1994, año en que se cometió el crimen, y que contempla una sentencia máxima de 30 años de prisión. En atención a la sentencia del colegiado en materia penal, los magistrados de apelación anularon la condena de 45 años que recibió Mario Aburto, pero solicitaron una prórroga de 90 días para analizar el caso y emitir una nueva sentencia. Sus colegas de materia penal, en cambio, negaron conceder la solicitud y solo otorgaron un plazo adicional de 10 días hábiles, los cuales comenzarán a surtir efecto una vez que concluyan los primeros 5 que recibieron como plazo inicial para modificar la sentencia del procesado. En lo que va del año han sido asesinados al menos 326 policías en el país, lo que significa que un promedio de 1.1 uniformados por día, revelan cifras de la organización de la sociedad civil Causa en Común. Los estados con mayor cantidad de policías asesinados en este periodo son Guanajuato con 55, Zacatecas con 24, Jalisco con 22, Michoacán con 22 y Guerrero con 21. En ese sentido expuso que del 1 de diciembre del 2018 al 5 de octubre del 2023 se han registrado al menos 2.144 policías asesinados en nuestro país. Causa en Común también expuso que del 29 de septiembre al 5 de octubre del 2023 suman al menos 5 casos de policías asesinados registrados en Oaxaca con 3, Chihuahua y Michoacán con 1 cada uno. A finales de septiembre ocurrieron 5 casos, hecho que no se puede permitir, ya que además de tener condiciones laborales muy precarias, violación de sus derechos humanos, son objeto de violencia y agresiones diarias y además los asesinan de manera impune, indica la organización. Los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas anuncian de que desde esta mañana en los estados de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Hidalgo y Ciudad de México, miles de sus agremiados se movilizan y se movilizarán mañana en el marco del 14 aniversario de la ilegal extinción, dicen, de la luz y fuerza del centro, para demandar su regreso al trabajo dentro del sector eléctrico nacionalizado, por lo que solicitan una audiencia con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el día de mañana, 11 de octubre, en la Secretaría de Gobernación a 14 años de la ilegal, dicen, extinción de su fuente de trabajo, así como hoy realizaron diversos bloqueos que paralizaron la vialidad en diferentes zonas de la capital, como fue en Insurgentes y Eje 5, en ambos sentidos, en Calzada Zaragoza, en sentido a la Ciudad de México, la Calzada de Tlalpan. Este 11 de octubre, mañana, a las 10 de la mañana, realizará un mitin en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y afuera del edificio de Verónica Ansúrez. A las 12 horas irán a la Secretaría de Gobernación y ahí van a instalar un plantón, informó el vocero del Sindicato Mexicano de Electricistas, Humberto Montes de Oca. Eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, como lo propone la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados, es un grave ataque a la independencia judicial, acusaron jueces y magistrados instantes antes de que este martes se inicie con el análisis de la reforma de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación se posicionó en contra de la iniciativa con la que se busca eliminar 13 de los 14 fideicomisos que manejan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los juzgadores federales aseguraron que la eliminación de los instrumentos financieros cuyos recursos ascienden a más de 15,000 millones de pesos, atentaría contra los derechos laborales de los trabajadores judiciales, pues eliminaría prestaciones que ayudan a la subsistencia de sus familias. Después de asegurar que varias ocasiones que habrá un servicio de salud de alto nivel para los mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que será en marzo del próximo año cuando se cumpla esa meta. El presidente agradeció a 22 gobernadores de la Federación de los Servicios de Salud en sus entidades y la firma de un acuerdo para este propósito. El presidente también agradeció a los gobernadores que decidieron participar en este plan de salud y garantizar el derecho universal a la salud. También justificó que la pandemia de COVID-19 provocó que se retrasara el plan para levantar el sistema de salud como lo merecen los mexicanos. La sección instructora de la Cámara de Diputados convocó a reunión extraordinaria para iniciar el proceso de desafuero del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, quien salió del penal del Altiplano el pasado 22 de septiembre tras obtener un amparo. El legislador morenista Jaime Humberto Pérez, presidente de la sección instructora, convocó a las 19:15 horas de este martes a sesión para retomar el expediente de Uriel Carmona, derivado de la solicitud de procedencia promovida en el 2020 por la Fiscalía General de la República. Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, dijo que la sección instructora iniciará el proceso contra Uriel Carmona luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en julio de este año que todos los fiscales estatales gozan de fuero constitucional. El turismo internacional que llegó a México durante agosto mostró una desaceleración respecto al mes previo. Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. En el octavo mes del año llegaron al país 3.2 millones de turistas extranjeros, lo que representó un incremento de 5.3% a tasa anual, cuando en julio el crecimiento fue de 7.7%. Escuchemos el comentario de Enrique Avilés. En breve, con Enrique Avilés. En breve te comparto que el Senado de México ha aprobado reformas al Código Civil Federal con el propósito de eliminar los términos de marido y mujer y reemplazarlos por cónyuges. Estas modificaciones buscan evitar la discriminación entre parejas del mismo sexo y reconocer el matrimonio como una unión válida entre personas independientemente de su orientación sexual. Las reformas afectan a 6 artículos del Código Civil Federal, los cuales se encargan de establecer los derechos y obligaciones de los cónyuges. La legislación reconoce que el matrimonio ha evolucionado y ya no se limita únicamente a la unión entre un hombre y una mujer, sino que también incluye a parejas homosexuales. En 2019 se registraron 3.596 matrimonios entre personas del mismo sexo en México. De estos, 1.604 se llevaron a cabo entre hombres y 1.992 entre mujeres. La recomendación es no bajes la guardia, cuídate y sígueme en redes sociales @vilesenrique y nos escuchamos en breve. Mire, también le informo que la sequía no solo ha encarecido alimentos de la canasta básica, sino también puede provocar un desabasto crítico de productos del consumo esencial, como son el caso del frijol, el maíz y azúcar. Así lo alertó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. El organismo del pequeño comercio reportó que los productos más encarecidos y que potencialmente presentan un abasto crítico hacia adelante son el frijol, con un 17.67% de incremento, el maíz con un 40.63% y el azúcar con un 17%
todo en el último año. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, explicó que las razones de las crisis por la que se atraviesa la producción agrícola nacional son diversas. Sin embargo, dice que la de fondo es que se viene padeciendo más de una década de sequía que ha reducido la productividad del campo mexicano, achicando cada vez más las cosechas de los productos agrícolas de consumo esencial en la dieta de los hogares del país. Y mire, ya que hablamos de sequía, los vecinos de la calle cerrada de Luis Procuna, en la colonia San Isidro La Paz, esto en el municipio de Villa Nicolás Romero, allá en el Estado de México, están muy molestos, pues dicen que llevan más de una semana sin agua en sus domicilios. Ya se empezaron a manifestar y por eso lanzan un llamado al presidente municipal de Nicolás Romero, Armando Navarrete López, pero también a los encargados del pozo, que dicen es Comisión de Pro Agua Potable de la Colmena AC, que son los que surten del vital líquido a esta cerrada de Luis Procuna en la colonia San Isidro La Paz. Los afectados también lanzan un llamado a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para que, junto con el presidente municipal y los encargados de Pro Agua Potable de la Colmena AC, les envíen agua lo más pronto posible, pues dicen que ya llevan más de una semana sin agua. Pero no solo eso, también comentan y denuncian que el agua potable solamente se la mandan 2 veces por semana. Pues bueno, ahí está la denuncia de los vecinos de la cerrada Luis Procuna en la colonia San Isidro La Paz, allá en el municipio de Nicolás Romero. Pues están sin agua, urge que les lleven agua o que les manden el agua por la red allá a estos vecinos. Luego de que la Ciudad de México endureciera las sanciones para motociclistas que no cumplan con el reglamento de tránsito, el gobierno de Nezahualcóyotl de Estado de México anunció que intensificará los operativos para revisar que en las motos no viajen más de 2 personas y los ocupantes de estos vehículos porten casco de seguridad, además de revisar documentos como licencia y tarjeta de circulación para evitar la comisión de delitos. Al dar a conocer un balance de percances en motocicletas, el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, precisó que de enero a octubre del presente año se han registrado un total de 1,364 accidentes relacionados con motocicletas, de los cuales 1,333 han ocasionado lesiones en por lo menos alguno de los pasajeros, mientras que los 31 restantes resultaron en fallecimientos, cifra que ya superó el número de accidentes fatales registrado durante todo el 2022, cuando se contabilizaron solo 28. La tercera línea del Mexicable se construirá en Naucalpan, Estado de México, e irá de la estación Cuatro Caminos del servicio de transporte colectivo Metro a las partes altas de Minas de San Martín, zonas de alta marginación en el municipio, afirmó el diputado local Isaac Montoya. En entrevista, informó que sobre los proyectos de conectividad a los que se comprometió la actual administradora y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el regidor dijo que este y otros proyectos son prioridad para la administración estatal, por lo que confió en que la mandataria comience la construcción de la línea 3 del teleférico. Manifestó que la tercera línea del Mexicable en el Estado de México permitirá transformar la calidad de vida de este corredor de cerros grises, donde dijo hay tanta marginación y abandono. El trolebús Chalco-Santa Marta lleva un año de retraso y los costos en su construcción muestran incrementos del 36.4% al pasar de una inversión inicial de 7.473 millones de pesos a 10.200 millones. Esto de acuerdo con lo dicho por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en su reciente gira por la zona oriente del Valle de México.
El proyecto denominado Corredor con autobuses de alta capacidad tipo trolebús Chalco-Santa Marta, divulgado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 22 de octubre del 2021, quedó formalizado en un convenio de colaboración entre la Administración Capitalina y el Estado de México en coordinación con el gobierno federal. Por lo menos el 95% de los hombres de entre 15 y 30 años en la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México han consumido pornografía al menos una vez en su vida. La edad media en la que se produce el primer acercamiento con la pornografía es de 13 años. El de 12% la ha visto antes de 10 años y 71% lo vio por primera vez entre los 11 y los 15 años. Aunque la mayoría se inició de manera involuntaria en el consumo de materiales a través de un amigo o compañero de clase, a lo que encontró de manera casual en la vía pública, internet o en el hogar, refuerzan y normalizan conductas sexistas y de violencia contra las mujeres, señala la investigación No por ser hombre, masculinidades, pornografía y relaciones efectivo-eróticas. Dos presuntos integrantes del grupo criminal La Unión Tepito que dirige un sujeto a quien se le conoce como el Yeyo fueron detenidos por policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se trata de Ludwin Emanuel, de 37 años de edad, y José Alfredo, de 39, los cuales fueron detenidos en la calle Tenochtitlan, en la colonia Tepito, Morelos, esto en la alcaldía Cuauhtémoc. Fue durante labores de investigación en el barrio Bravo de Tepito, localizado en la colonia Morelos, donde policías del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detectaron a esas dos personas en los momentos en que realizaban la compra-venta de drogas. En esos momentos, los elementos policíacos adscritos a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México procedieron a realizar una revisión, y fue entonces cuando les encontraron entre sus pertenencias 35 bolsitas de plástico transparente que contenían en su interior vegetal verde seco con las características propias de la marihuana. Además, 28 dosis que estaban en una bolsa blanca que con una sustancia sólida con las características propias de la cocaína, así como también vegetal verde que estaba en un celofán con las características de la marihuana, así como también se les aseguró un teléfono celular y dinero en efectivo que presuntamente era producto de la venta de drogas. Los imputados Ludwin Emanuel y José Alfredo quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. También le informo que policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a los presuntos narcomenudistas y expresidiarios José Manuel M., alias El Pañal, y a Carlos Ignacio, quienes son señalados de formar parte del grupo delictivo generador de violencia La Unión Tepito en la zona centro de la Ciudad de México, mismos que se dedican al cobro de derecho de piso, extorsión y al narcomenudeo en las inmediaciones del mercado de Sonora, esto en la alcaldía Venustiano Carranza. La captura de esos dos presuntos narcomenudistas se logró en la calle Cuitlagua, frente al inmueble marcado con el número 39, colonia Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los dos imputados fueron detenidos y remitidos ante el Ministerio Público junto con 73 envoltorios de polvo blanco con las características de cocaína, así como marihuana y dinero en efectivo. Los imputados ya se encuentran a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en La Neta Noticias. Recuerde que mañana miércoles tenemos una cita a las 17 horas aquí en La Neta Noticias por el 1150
de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.